Saludos, esto es Box Day, su canal. En esta hora quiero que me acompañe al estudio sobre el profeta Malaquías. Es un libro muy cortito, 4 capítulos, pequeñito, pero muy sustancioso para el espíritu. Hay una serie de exhortaciones ante una vivencia que tenía el pueblo de Dios llena de apatía, de desidia, de pecado, de negligencia espiritual, de fraude, ¿verdad? De liviandez ante el pecado. Cualquier parecido con nuestros tiempos, créame que no es mera casualidad. De allí que es rico poder ver lo que sucedía en aquel tiempo, que se le habla al pueblo de Israel, pero que, como es la palabra de Dios, trasciende en los tiempos, porque el ser humano tiene problemáticas muy similares. Hoy lo enfocamos y lo percibimos de una manera un poco diferente por la obra de Jesucristo, la gracia de Cristo, pero no menos importante de lo que es la santidad, de lo que es la justicia de Dios y el compromiso, la fidelidad a Dios. Eso no se altera para nada, mis amados. Así que le invito a que estudiemos Malaquías. Creo que lo vamos a hacer en 2 videos. Malaquías quiere decir mi mensajero. Ese es el título en original. ¿Qué quiere decir Malaquías? Mi mensajero. Se escribió allá por el 450 antes de Cristo aproximadamente, y habían sucedido 100 años de que ya el pueblo de Israel había vuelto del cautiverio babilónico. Habían pasado 100 años de que habían vuelto a su tierra Israel. Muy bien. Hay 7 preguntas muy específicas que en este libro se van a mencionar. Hoy vamos a tocar 4. Y es una manera retórica, digámoslo, donde el profeta está hablando palabra del Señor y al mismo tiempo él pregunta, poniéndose en la posición de los oyentes, que son los que están siendo exhortados por Dios. Recuerden que no solo Malaquías conocía el contexto de lo que estaba viviendo, así que sabía muy bien estas preguntas, sino que aún si él se estaba quedando en corto, el Espíritu Santo le está mostrando lo que hay en el corazón de ese pueblo, que se había desviado de la visión clara para lo cual él los rescató y los hizo un pueblo especial. Hoy nosotros como la iglesia, aquellos que le tenemos a Jesús en nuestro corazón, igual somos ese pueblo, la novia del Cordero, ¿verdad? Y que tenemos que estar atentos a no desviarnos como queda para ejemplo este pueblo. Muy bien, entonces en Malaquías capítulo 1 versículo 2 nos encontramos la primera referencia a estas preguntas. Empecemos desde el 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Vea qué fuerte. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y lo primero que Dios les dice, qué lindo, así empieza Dios. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Qué interesante, vean cómo el pueblo, al haber pasado 100 años de que ellos ya habían vuelto del cautiverio, pero todavía no veían la respuesta de Dios, del Mesías, del establecimiento del reino, donde iba a hacer justicia de los pueblos enemigos que siempre habían estado mortificándoles. Habían pasado 100 años y como que se comenzaba a diluir aquella esperanza, se comenzaba a diluir aquella fe que ellos tenían. Entonces Dios empieza con lo básico, lo primordial, que es que nos ama. Entonces eso es lo primero que les dice. Yo os amo. ¿Y qué es lo que responden? ¿En qué nos amaste? Qué tristeza cuando el corazón ha llegado a ese punto, mis amigos, de que usted le dice a alguien, Dios lo ama, y que dice, ¿en qué me ha amado Dios? Si ese Dios es bueno o si ese Dios existe de verdad, yo no veo en qué me ha amado. Y entonces culpan a Dios de todas sus desgracias, de todas sus cosas, de todas sus falencias, de todos sus errores, etcétera. Un corazón que ha hecho un caparazón a la defensiva y que ya no es sensible al amor de Dios,
y ahora no puede ver ese amor por ningún lado. Yo espero que, si es su caso, hoy es una vez más que Dios te está haciendo un alto en el camino para que puedas escucharle y puedas hoy experimentarle de una manera especial a ese Dios de amor. Sí, es un mundo de injusticia, es un mundo que está bajo el maligno, pero que sí va a haber justicia, no la justicia del hombre, va a haber una justicia perfecta y empieza a manifestarse en el corazón de los que tenemos a Dios allí, de los que le creemos. Allí es donde empieza a manifestarse la justicia de Dios, independientemente que este mundo todavía no honra la justicia y menos el amor. Entonces, qué importante y qué delicado que nomás la expresión más grande de Dios, que Dios es amor, se los hace recordar y ellos no lo pueden ver. ¿En qué nos amaste? Entonces vean lo que el Señor comienza a responderles, lo que Dios comienza a responderles. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, o sea, los descendientes de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿En qué nos amaste? Lo número uno que le está diciendo es, Jacob y Esaú eran gemelos, nacieron, ¿se acuerda? Nacieron, eran los hijos de Isaac, son gemelos. Y desde el vientre Dios dijo, el menor, el que va a nacer de segundo, va a estar arriba en autoridad sobre el primogénito, que era Esaú. ¿Por qué? No habían hecho ni bien ni mal, pero Dios tenía una elección, un propósito con Jacob. Entonces, Israel eran los descendientes de Jacob. Entonces, ¿en qué nos amaste? No, es que Dios nos ama no por ningún mérito que usted y yo hayamos hecho, por su bendita gracia, su elección. Nos eligió para amar, para amarnos, para bendecirnos. En el Nuevo Testamento, ahora en la gracia, pues exactamente igual. ¿Por qué estamos amando a Jesucristo? ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo? ¿Porque nosotros somos mejores que los que todavía no lo han hecho? Por supuesto que no. Porque por su Espíritu Santo nos ha llamado, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Hemos sido recibidos como hijos ahora en Cristo Jesús. Entonces, el amor de Dios no tiene nada que ver con que yo merecía o no merecía. Fue por su infinita gracia, por su amor infinito, que le plació escogernos, llamarnos. Y hoy lo está haciendo contigo, hoy te está llamando. Carlos, pero yo no lo creo, yo he sido muy malo, yo he hecho muchas cosas. Jacob quería decir el engañador, tramposo. Y cuando tiene un encuentro con Dios, se le cambia el nombre a Israel, príncipe de Dios. Un tramposo se convierte en un príncipe. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Cambia a un ladrón, a un usurpador, a un engañador, para hacerlo un príncipe de Dios. Eso es lo que Él puede hacer. Lo hizo con Él, lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con todos aquellos que le han creído. Y lo puede hacer contigo, lo quiere hacer contigo y te está llamando hoy. Entonces, el propósito de Dios estaba manifestado desde antes de que nacieran. Había un propósito de bendición. Lo amó. Carlos, ¿y por qué? Porque Él es Dios. No, esto no queda plasmado para hacer teorías de conspiración y resulta que ahora Dios es el creador del mal, como algunos lugares enseñan,
Esto no se escribió para eso. Eso no es lo que aquí está mostrando. Lo que está mostrando es que el amor de Dios es grande y nos ha escogido no por nada que usted y yo hiciéramos. Y aquel que escuche esta voz, la crea, esta palabra la crea, está en esto. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Allí mismo el capítulo 1, versículo 6, va a decir lo siguiente. Dice, el Hijo honra al Padre, les dice Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor o respeto? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, a los líderes espirituales, ¿verdad? Que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Esta palabra de menospreciar su nombre, la idea original en el hebreo es desestimar, desechar, que es despreciable. ¿Y cómo se manifiesta? Ellos dicen, ¿en qué? ¿En qué lo hemos despreciado? ¿En qué lo hemos menospreciado? Dios. Qué tremendo, mis hermanos. Ya se había restaurado el templo, lo habían reconstruido el templo, ya estaba funcionando de nuevo los sacrificios, el sacerdocio estaba funcionando en este tiempo que Malaquías les escribe, pero era un mero mecanismo, era algo mecánico. El servicio a Dios, la adoración, las ofrendas, los sacrificios, todo lo que se hacía era mecánico, era natural, espiritualmente, era muerto espiritualmente, era desagradable a Dios. Más bien lo que ellos hacían, porque Dios lo había instaurado, que esa era la forma, que se suponía que era para poder acercarse a Dios a través de los sacrificios que se les ofrecían y todo esto, era el medio que Dios había puesto para agradarle. Más bien ellos, por su actitud, era algo que desagradaba a Dios. Qué cosa más tremenda, qué tristeza, que pueda uno creer que estamos haciendo cosas para agradar a Dios, para bendecir gente, y que resulta que por una actitud torcida del corazón, desenfocada del principio para el cual Dios lo hizo, porque estoy en otra idea, estoy pensando en mí, ya no tengo fe, hago las cosas pero ya no creo en ellas, es más bien ofensivo para Dios. Es una deshonra que estamos haciendo. Qué triste llegar a ese estado y ni se habían dado cuenta. Por eso es que Dios usa al profeta para hablarles claramente, para hacerlos volver de ese camino torcido y volverse a la voluntad perfecta de Dios. Ellos vean cómo una vez más ahora le dicen, responden, si pues, dice el Señor, si pues soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios les responde en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Los panes que se ponían allí, pan inmundo. Carlos, ¿qué era? Que entonces el pan que ponían ahí estaba lleno de moho o estaba embarrado de cosas. Cuando vemos el contexto, cuando seguimos leyendo y vemos todo el libro de Malaquías, entendemos que lo que Dios está hablando es de situaciones del corazón. Así que lo que estamos hablando es
de que la preparación de los panes, el ir a ponernos a la mesa en el tabernáculo, en el templo, venía de un proceso de gente que había perdido la reverencia, había perdido la seriedad de lo que estaba haciendo. O sea, cualquier servicio que usted preste para el Señor, sea que lo estás haciendo en la iglesia local, en tu casa, en un trabajo, en tu comunidad, donde Dios te mueva, si lo que estás haciendo lo haces como más bien parece que es filantropía. Eso hasta los millonarios ateos lo hacen, ser un filántropo, ser una persona que tiene causas, ONGs, que ayudan a necesitados, pero no hay conocimiento de Dios, no hay amor verdadero, es para su propia alabanza, para su propio ego, para el reconocimiento de muchos, de lo que fulano, mire qué barbaridad, cómo está ayudando, mire lo que está haciendo lo otro. Esto no es de eso de lo que se trata. Estamos hablando de un Dios vivo, esto no es un Dios muerto, es un club social, esto no es un club social. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que tendremos que dar cuenta de todo lo que hacemos, que es santo, que es justo, que es amoroso, que es fiel, que es verdadero. Pero ellos, todas estas cosas tan solemnes, las hacían a la ligera. No sé cómo llega. Ponía ahí los panes, pum, pa. Cuando en la preparación estaban en un puro vacilón, cosas que no convenían, cosas que desagradaban a Dios. Que todo el proceso era todo lo que había en el corazón de ellos, lo que estaba mal. Por eso Él les dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. O sea, la obra de sus manos ha sido inmunda. El trabajo para el sustento ha sido depravado, ha sido corrupto. Cuando no había el más mínimo respeto por el Señor, por su casa. Y recuerde que se lo dijo a los sacerdotes, mis amigos, mis hermanos. La principal responsabilidad empieza por los que enseñamos la palabra de Dios. Es al primero al que el Señor nos va a demandar más rectitud, más santidad, más justicia, más fidelidad. Es a los primeros. Como un cocinero en lo natural, usted no puede darle comida al público, vender comida, si usted no tiene un carnet de salubridad, de manipulación de alimentos. No sé en cada país cómo funciona, pero debe tener un registro de que usted es una persona responsable, una persona que hace las cosas bien, con todos los lineamientos. El servicio a Dios, hay lineamientos para poder dar de comer espiritualmente a tantos. Dice también, ¿en qué te hemos deshonrado? Versículo, ahí mismo en el 7, dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Él habló de que si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y que si soy Señor, ¿dónde está mi temor, mi respeto? Ellos empiezan hablándole de lo que lo es menospreciado, del temor. Ahora, de segundo, ponen en qué te hemos deshonrado, lo de padre. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o te será acepto? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Él había dado desde el tiempo de Moisés, cuando se estableció el tabernáculo, el servicio en el templo, había dado las indicaciones de qué tipo de animales eran los que se sacrificaban para Dios. Tenían que ser animales perfectos, animales sanos, lo mejor de las ovejas,
las vacas, lo mejor del ganado que se tuviera. Y si usted no tenía, pues usted lo compraba y le llevaba lo mejor al Señor. Para los pobres igual se daban palominos o lo que sea, pero tenía que estar en perfecto estado. Pero ya ellos, se había diluido tanto el temor y la honra a Dios, que ahora cualquier cosa se le daba a Dios. ¿Qué está pasando? Eso fue hace 2500 años aproximadamente, que Malaquías le hablaba al pueblo. Pero Dios, ¿cómo se parece a muchos ejemplos que usted y yo podríamos hoy mencionar? 2500 años después, a Dios se le da cualquier cosa, lo que sobre, lo de baja calidad. Y repito, no estoy hablando meramente de cosas materiales, de mi tiempo, de mi pasión, de mi fidelidad. Cuando yo me convertí y había alguien así que andaba, que no se sabía si de verdad era nacido de nuevo o no, si de verdad era cristiano o no, los otros me decían, ese es un sancochado, ese que usted ve ahí es un sancochado, es un cristiano sancochado, porque está como a medio término, algo así era lo que me querían dar a entender. ¿Qué se le está dando? ¿Qué vida se le está dando a Cristo? ¿Qué vida se le está dando a Dios? Algo dice que tenía que ser quemado. El sacrificio del animal era quemado. Decía, ahora nos ponemos en el altar y salimos corriendo cuando sentimos las primeras llamas para hacer un sacrificio vivo. Sacrificio vivo, agradable, perfecto. Apenas sentimos las primeras llamas de la consagración, pegamos gritos y salimos corriendo. Algunos salen corriendo al bar, otros salen corriendo a otros lugares que ya se suponía que no debíamos estar. Cuando se sienten las llamas de la consagración, las llamas del llamado serio, se tiran del altar, dice. Se tiran del altar del sacrificio. El apóstol Pablo lo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él se consideraba por la fe ya crucificado con Cristo. Ya él no era dueño de su vida. Ahora estaba crucificado juntamente con Cristo en su corazón, en su mente. Ahora vivía para Dios. ¿Qué sacrificaban? ¿Qué le daban? Eso es la honra. Y Dios les dice, lleven ese animal en esas condiciones, ese animal ciego, cojo, enfermo, llévenselo a su rey, llévenselo a su príncipe, a ver si le acepta esa cochinada. Llévele ese regalo, llévele ese presente a su líder, a su representante de autoridad natural en el mundo, a su rey. Lléveselo a ver si se lo acepta. Ah, pero a Dios sí le damos esas cosas. Honramos a los hombres porque los estamos viendo y porque creemos que con hacerles buenos presentaciones y buenos regalos vamos a recibir otro tanto, y tengo que quedarle bien a mi jefe y tengo que quedarle bien a mi pastor y tengo que quedarle bien a papi, a mami y a mi tío y a quien sea, tengo que quedarle bien. Pero con Dios no lo veo a Dios, no, es que no lo veo a Dios, no sé, no lo veo. Y entonces doy lo que sea, lo que salga. Y tengo que estar puntual en tal lugar, porque si no, esas personas van a sentirse, ¿verdad? Y entonces, con un compromiso social, tengo que estar la mejor vestimenta y puntual y de la mejor forma. Pero para Dios, ahí llego más tarde. Hoy no pude ir. Se me presentó que se me quebró la uña del dedo y no puedo ir porque se me quebró la uña. Y es algo muy grave, pero pues se me queda la uña y tengo que ir a trabajar. Entonces no era tan grave. Entonces a Dios le daban ¿qué? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y en el versículo 8 es donde él está diciendo esto, lo cojo, lo enfermo. En el capítulo 2
para terminar por hoy, la otra pregunta, capítulo 2, versículo 17, le va a decir en qué le hemos cansado. ¿Por qué? Porque mire lo que el Señor va a decir. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Han hecho cansar a Dios con sus palabras. Ya Dios está cansado de oírlos. Y dice, ¿en qué lo hemos cansado? ¿Será que entonces podemos llegar a cansar a Dios con lo que le decimos? Sea que le decimos directamente a Él o hablando de Él lo comentamos con otras personas cosas. ¿Cómo qué cosas? Carlos, veamos qué dice allí. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y Dios responde, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es tremendo, mis hermanos. O sea, dicen que Dios alcahuetea el pecado y que todo es aceptado. Pues no habrá justicia, no habrá juicio de justicia. Hoy, si usted quiere remarcar un comportamiento como debe de ser de un hombre, una mujer que ama y teme a Dios, te van a decir que usted es un fanático, que usted no vive en la gracia, que usted es un legalista, déjelo tranquilo, Dios lo ama. A esa persona que usted está diciendo que tiene una vida de pecado, Dios lo ama así como está, no va a pasar nada, el Señor está cubriéndolo con su amor. Y son cosas tan lindas que están en el Nuevo Testamento, pero que cuando las tuerces de esa forma para justificar y oficializar una vida de pecado, te estás engañando a ti mismo. No podemos oficializar la vida de pecado. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, estos sacerdotes, es muy amplio esto, usted lo puede leer en su casa, es un libro cortito, Malaquías, lo puede leer todo. En una parte él le va a decir a los sacerdotes, ustedes tenían que enseñarle la palabra al pueblo, pero más bien han corrompido, han permitido divorcios al por mayor, lo va a decir ahí, usted lo puede leer. Permitían los divorcios como si fuera cualquier cosa y que se recasaran ya no con gente que amaba a Dios, sino con gente paganas, que tenían otros dioses, con el beneplácito de los sacerdotes, de los líderes espirituales. ¿Será que hoy está pasando algo parecido? Y entonces dice, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, que tranquilo, que no va a haber consecuencias de eso, no va a haber juicio, no va a haber consecuencias de esa vida pecaminosa. Que tranquilo, que Dios los ama. Dice que eso lo cansa a Dios oír eso. Cansa oír semejantes barbaridades. Lo tiene cansado. Porque más bien están empujando, abriéndole la puerta de par en par a la perdición a estas personas. Le están dando el beneplácito, les están dando la licencia, la oficialidad de una vida de práctica de pecado y que son salvos. ¡Qué tristeza! Todo por un corazón que se había endurecido, por un servicio mediocre a Dios. Por un servicio desenfocado de a quién era el que estaban sirviendo, que es el gran rey, como él lo va a decir aquí mismo en este libro. Que él es el gran rey. Hoy pareciera que alguna gente enseña que estamos sirviendo a un patanatas, a un Dios payaso. Pero ¿qué estamos haciendo?
Los sacerdotes, Él les dice, ustedes son los que tenían que enseñar mi palabra, mi voluntad, la santidad, el temor, la fe verdadera, que los sacrificios, todos los sacrificios del templo apuntaban ¿qué? Al Cordero que vendría un día, al Mesías, a la salvación que vendría un día. Que también Él en los últimos capítulos, en el próximo video lo veremos, hablará del que prepara el camino para el Señor y lo que el Señor vendría a ser la justicia en el final. Esa era la función, hoy es la función de los líderes, hoy es la función de los pastores, hoy es la función de todo aquel predicador que diga, que ama y que conoce a Dios. No puedes tener, mi querido hermano que predicas, que da la buena nueva de salvación, quien quiera que tú seas, no puedes predicar otra cosa que no sea a Jesucristo y a este crucificado. No puedes hablar de otra cosa que no sea el camino de santidad. Sed santos porque yo soy santo. El camino de la fe, el camino de la gracia bíblica, de la gracia de Dios. No de la argumentación filosófica, carnal y demoníaca, que ha venido a explicarle a Dios qué es la gracia. Le quieren explicar a Dios qué es la gracia. El corazón endurecido del pueblo de Israel en este tiempo hace que Dios levante a Malaquías y que diga estas verdades y las que faltan, las otras 3 que veremos en el próximo video, de lo descarrilado que se había vuelto el pueblo, de lo endurecido de corazón que estaban. Así que yo te invito a que me acompañes en el próximo video. Pero antes quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de cada persona que sacó este tiempo. Señor, hace 2500 años más o menos, tú alertaste a tu pueblo Israel a través de Malaquías de lo desenfocado y perdidos que se habían convertido, de la perfecta ordenanza que tú les habías dado y de quién tú eras. Ya no sabían quién era Jehová, ya no sabían quién era ese Dios que los había escogido desde antes, desde que estaban en el vientre de su madre y los había apartado como un pueblo especial. Lo tenían distorsionado totalmente. No sabían quién eras tú, por lo tanto tampoco sabían quiénes eran ellos. Señor, ayúdanos a que ese corazón de piedra, que ante toda demanda tuya lo que hace es responder con otra pregunta defensiva, defenderse, no aceptar la confrontación, que era lo que este pueblo hacía con cada demanda, con cada señalamiento que tú les hacías, querían defenderse. No podemos defender lo indefendible, Señor. Si tú dices algo, tú tienes la razón. Lo que nos toca decir es, sí, Señor, amén, así es. Y me arrepiento, Señor. Ayúdanos, Señor, y convierte el corazón de piedra en carne en cada uno, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito, amigo, que ahora, por favor, le des like al video, compártelo, suscríbete, para que este canal crezca y esta palabra pueda llegar a muchas personas que la necesitan. Nos vemos en el siguiente video con la segunda parte, las últimas preguntas, las demandas que Dios les va a hacer y las preguntas que el pueblo de este tiempo en Malaquías, del profeta Malaquías, le van a hacer al Señor. Eres un bendecido y nos vemos en el próximo video.